Ya. Para hacer el cajón con bigotes se requiere de 5 valores que en verdad son muy fáciles, que ya sabes hacer, y dos formulitas que son estas dos de acá, que son súper fáciles. Q1 o cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil y la otra Q3 más 1,5 por rango intercuartil. Eso es lo único nuevo que tienes que aprender realmente. Entonces, para hacer el cajón con bigotes necesita primero el resumen de 5 números. El resumen de 5 números son 5 números de un grupo de variables que te permiten analizar esas variables. El primero que se necesita es el valor menor. Por ejemplo, en este conjunto de variables que puse yo, este conjunto de números que va del 8 al 45, que podrían ser, por ejemplo, edades, el valor menor es 8. El segundo valor que necesitamos es Q1, el primer cuartil o 25%, que ya sabes sacarlo, se puede sacar con la fórmula de percentiles o regla de 3 del 100%, la que usas tú. Cuartil número 2, que es igual a la mediana, el dato que se ubica al medio de los datos, también sabes sacarlo. Q3, que corresponde al 75% de los datos, lo mismo que Q1 y Q2, se saca P partido 100 por el número de datos que te dan, o regla de 3. Y el valor mayor, en este caso el valor mayor de mi ejemplo es 45. Estos 5 datos, que se llama el resumen de 5 números, que de hecho de repente la profesora los pregunta, te pregunta cuál es el resumen de 5 números, son estos 5, valor menor, Q1, Q2 o mediana, Q3 y valor mayor. A esos 5 tienes que agregarle el rango intercuartil, que tú conoces también, Q3 menos Q1, y estas dos formulitas que salen acá. Las voy a mostrar un rato a ver si alcanza a notarlas. Eso es todo lo que necesitas para dibujar el cajón con bigotes, y que es lo que voy a hacer a continuación. Ya. Partamos. Vamos a sacar los números que te dije acá. El resumen de 5 números, el rango intercuartil y esta formulita. Estas dos de acá, chiquititas. Bueno, estas son, por ejemplo, las edades que me dieron. 8, 20, 27, 30, 32, 35, 36, 40, 40, 41, 42 y 45. Lo primero que tengo que saber es mi n. ¿Cuántos datos tengo acá? Acá hay 12 datos. Con eso ya puedo empezar a sacar el resto de los números del resumen de 5 números. Q1 el 25%, el primer cuarto, así que voy a la calculadora. Lo puedo hacer con regla 3, pero yo lo voy a hacer eh, como lo hago yo, que es lo mismo en verdad. Que 25% es lo mismo que 25 partido 100, eso me da 0,25 por mi n, o número de datos, que en este caso son 12 datos. 3. Como es número entero, y estamos hablando de percentiles, el número entero significa que mi Q1 está en el tercer dato más el cuarto dato dividido por 2, en el promedio de esos dos. Entonces busco el tercero, 1, 2, 3, 27, el siguiente es 30, por lo tanto tenemos que 27 más 30 es igual a 57 y eso lo divido por 2. Por lo tanto mi Q1 es igual a 28,5, acá lo tengo. Q2 o mediana, bueno, sabes cómo sacarlo también. A un repaso de eso es súper fácil. El Q3, 75%, se saca igual que el Q1, es 40,5. Luego veo el valor mayor de mis datos es 45 y el valor menor es 8. Ahí tengo el resumen de 5 números. Recuerda siempre, cuando te den los datos, ordenarlos de menor a mayor, eso es importante. El primer paso, de hecho lo puse acá, ordenar y luego sacar resumen de 5 números. 5 números más el rango intercuartil y las pequeñas formulitas. Sacamos los 5 números y vamos a sacar el rango intercuartil. Y tenemos que el rango intercuartil Q3 menos Q1 es igual a 40,5 menos 28,5 y eso me da 12. Rango intercuartil 12. Y las pequeñas formulitas. Estas fórmulas nos van a servir para sacar los bigotes del cajón, que son esas líneas que se extienden desde el rectángulo, y lo voy a hacer a continuación. Pero prefiero hacer la fórmula antes eh, para tener los números listos y después llegar a dibujarlos.
La primera que tengo que sacar, que es para el bigote a la izquierda, o la rayita que se extiende hacia la izquierda del rectángulo, es Q1 menos 1,5 por rango intercuartil. Tengo Q1, 28,5 y el rango intercuartil que es 12. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es calcular esa cuestión con calculadora, que es súper fácil, y me da que es 10,5. Y la segunda, que es Q3 más 1,5 por rango intercuartil, es 58,5. El 1,5 por RIC o rango intercuartil igual lo saqué antes para tenerlo listo. En ese caso es 18. Entonces si llego y calculo esto bien rápido. Acuérdate, esto es lo único nuevo que tienes que aprender de fórmula. Lo único nuevo, súper fácil. Para el bigote izquierdo, Q1 menos 1,5 rango intercuartil y para el bigote derecho, Q3 más 1,5 por rango intercuartil. Ya sacamos todos los números y ahora procedo a dibujar. Lo primero que dibujo es una línea vertical. Me cuesta mucho aquí un poco porque no estoy mirando mucho por la cámara. Y la primera línea vertical es la mediana. Ya sacamos que nuestra mediana, o Q2, es 35,5. Entonces, Q2, 35,5. Luego, el Q3 lo ubicamos obviamente a la derecha del Q2. Q3 es 40,5. Este está relativamente pegado, así que lo voy a dejar por acá. 40,5. Y ese es mi Q3. Y para terminar el rectángulo, sacamos, o el cajón mejor dicho, sacamos el Q1. Q1 es 28,5. Ese está un poco más lejos de 35,5 en relación a lo que era 40,5. Así que lo ponemos a la izquierda y lo voy a poner por acá. 28,5. Ese es mi Q1. Y aquí está el cajón. Ahora solo falta hacer los bigotes. Voy a hacer el bigote de la izquierda. El bigote de la izquierda, o para hacer el bigote de la izquierda, tengo que tener en cuenta la primera fórmula como te había dicho antes. Q1 menos 1,5 rango intercuartil. Esto me da 10,5. El bigote de la izquierda se va a extender hasta el primer dato de mi serie de datos que sea mayor o igual a 10,5 o al resultado de la fórmula para bigote izquierdo. Entonces, te recuerdo, el bigote a la izquierda, el que va hacia acá, se extiende hasta el primer dato de mi serie que sea mayor o igual que el resultado de esta fórmula, o sea, 10,5. Por lo tanto, ¿cuál es el primer número de mi serie de datos que sea mayor o igual que 10,5? ¿Es 8? No, es menor. ¿Es 20? Sí, es el primer dato. Por lo tanto, mi bigote se va a extender hasta 20. Por ejemplo, por acá. Ahí está, 20. O ponerlo más bajito para que se me ordene. Esto significa que el primer dato de mi serie, 8, queda obviamente por fuera del rango. Este es 8. Significa que ese 8 es un dato atípico, por si te preguntan. Y para realizar el bigote de la derecha, hacemos el mismo proceso que hicimos en el de la izquierda. El bigote de la derecha se va a extender hasta el primer dato de mi serie de datos que sea menor o igual que 58,5 o el resultado de mi fórmula chiquitita para bigote derecho. Acuérdate, el bigote de la derecha se va a extender hasta el primer dato de mi serie de datos que sea menor o igual que 58,5 o el resultado de esta formulita, esta segunda formulita. Y lo cuento de atrás, obviamente de atrás hacia adelante, en orden inverso. Mi último dato es 45. ¿Es 45 menor o igual que 58? Sí. Por lo tanto,
perdón, 58,5. Por lo tanto, 45, o mejor dicho, el bigote llega al último dato de mi serie. En este caso coincide con el último dato. Perdón, si está el 40, aquí va a estar el 45. En este caso no hay datos atípicos por sobre el rango, o mejor dicho, no hay ninguno que sea mayor que el último dato de mi serie. Y eso es todo. Te recuerdo estudiar para qué sirve el cajón con bigote, que finalmente te sirve a mostrar gráficamente como distribución de los datos respecto a la mediana o a los cuartiles, eh, y las proporciones en que se distribuyen, si están muy dispersos o no. Eh, Como nota aparte, por ejemplo, si en este caso hubiese habido después del 45, no sé, un 60, en ese caso, el primer número en ser menor o igual a 58,5 seguiría siendo 45, pero el 60 hubiese quedado por fuera y ese sería un dato atípico. En este caso coincido que el bigote llega justo donde está el último dato de mi serie de datos. Así que ese es el cajón con bigote.